Durante toda la vida nos han repetido la misma fórmula. Estudia, consigue un buen empleo, esfuérzate y ahorra. Pero hay un problema. Mucha gente sigue esta misma fórmula y nunca alcanza la libertad financiera. Quédate conmigo, hoy te voy a platicar del libro Padre Rico, Padre Pobre. En unos minutos te voy a explicar las claves más importantes de este libro. El autor inicia el libro diciendo que la gran diferencia que hay entre ricos y pobres es que la gente pobre se pasa la vida trabajando para conseguir dinero. En cambio, la gente rica hace que el dinero trabaje para ellos. Narra el autor que cuando él era niño sintió una especie de discriminación por no tener dinero. Dentro del grupo de alumnos, él era de los que menos dinero tenían. Entonces, eso despertó en él la inquietud de tener dinero. Le pidió asesoría a su padre rico y el padre rico la primera lección que le dio fue ponerlo a trabajar a cambio de muy poquito dinero. Lo puso a trabajar el niño en uno de sus supermercados. La idea del padre rico no era explotar al niño, era que el niño viviera en carne propia, la experiencia que viven millones de adultos que trabajan a cambio de muy poquito dinero y cómo reaccionan la mayoría de los adultos a esa situación. La mayoría de los adultos solucionan renunciando y yendo a buscar otro trabajo y para seguir repitiendo la misma historia siempre. Lo importante aquí era que el papá rico quería que el niño desarrollara la idea de hacer que el dinero trabaje para ti y no pasar toda la vida trabajando persiguiendo el dinero. Aquí introdujo el autor dos ideas. Una, la mayoría de las personas pasan la vida en la carrera de la rata. La carrera de la rata lo llama él. ¿Has visto un hámster que siempre está corriendo en círculos pero nunca sale de donde mismo? Lo asemeja el autor con la vida de millones de adultos que pasan la vida trabajando, cobran su sueldo y lo destinan comida, casa, renta, gastos escolares, los gastos que todas las personas tenemos. Y están desesperados esperando el siguiente sueldo para repetir igual. Y así se pasan la vida repitiendo ese mismo círculo. Jamás logran tener una estabilidad, una independencia económica. Si siempre estás trabajando para otra persona, lo que estás haciendo es contribuir a que otra persona se haga rica. Recomienda el autor empezar a trabajar para crear tu riqueza. Según el autor, hay dos emociones que rigen el comportamiento de las personas. Estas emociones son el miedo. Y por miedo no renuncian a un trabajo y siempre están buscando la seguridad laboral, la seguridad de un trabajo. Y la otra emoción es la codicia. Por la codicia de siempre estar gastando, siempre estar consumiendo, siempre estar teniendo más que los demás y demás. Siempre el dinero que ganas te lo gastas completito. El autor no recomienda que no tengas un trabajo estable. Claro que un trabajo estable genera muchos beneficios para ti y para tu familia. Lo que el autor recomienda es que en un inicio no te gastes todo tu sueldo, que destines parte de tu sueldo para ir creando activos, para evitar que caigas en este común de mucha gente que se llama la carrera de la rata. Que pases toda tu vida trabajando y para el día que llegues a una edad adulta que ya no puedas trabajar y que tristemente no tengas una jubilación, una pensión, no te quedes nada más con la idea de que no tienes nada para asegurar tu vejez, que no tienes una estabilidad económica que te garantice tener una vida tranquila, una vida relajada. Otro error común que menciona el autor del libro es que las personas, como van aumentando sus ingresos, van aumentando el nivel de vida. Aquí hay algo bien importante. En el primer capítulo, el autor recomienda que no tanto busques tener un sueldo elevado, sino buscar tener conocimientos financieros, aprender cómo funcionan los negocios, tener un empleo en el que aprendas cómo llevar a cabo actividades que te puedan servir a futuro en tu negocio, el día que tú decidas emprender. Y sobre todo, que a como vaya aumentando tu sueldo, no empieces a elevar tu nivel de vida en el sentido de que todo lo que ganes, todo te lo gastes. No, mantener siempre tu nivel de vida por un nivel inferior a tu salario, en tanto no tengas un capital que te esté generando el suficiente flujo de efectivo para que te des una vida de lujos. Al inicio del libro, el autor hace una crítica al sistema educativo, en el sentido de que el sistema educativo normalmente prepara a las personas, sí, para desarrollarse profesionalmente en el ámbito que las personas eligieron, pero no enseñan cómo tener dinero, cómo hacer que el dinero trabaje para ti, cómo cuidar el dinero, cómo realmente ir haciéndote de un capital. El autor dice que las escuelas normalmente forman a las personas
para que sean excelentes empleados, para que administren el dinero de otras personas, pero no para que vayan desarrollando esa inquietud de formar un capital para ti, tus propios activos. Critica la idea de que sale normalmente la mayoría de las personas de la escuela con la mentalidad de simplemente voy a tener un buen trabajo, voy a tener mi sueldo y se acabó. Muchas personas, sobre todo nuevos ricos, piensan que vivir una vida de lujo es igual a tener dinero y no. Para el autor, realmente tener dinero es tener activos que te estén generando un flujo económico sin que tú tengas que estar trabajando, sin que dependas de tener tu tiempo y tu trabajo empeñado en esa actividad para tener dinero. Otra de las ideas clave del libro es que muchas personas tienen problemas económicos no porque no perciban suficiente dinero, sino porque no saben cuidar el dinero, no saben administrarlo. Hay muchas personas que están ganando mucho dinero, pero así como lo ganan, lo gastan. El autor aquí hace una de las notas más importantes del libro, la diferencia entre un activo y un pasivo. La diferencia entre ricos y pobres para el autor es que los ricos se enfocan en construir activos y los pobres se la pasan gastando en pasivos. Un activo es cualquier cosa que ponga dinero en tu bolsillo sin que necesariamente tú tengas que estar trabajando. Un activo pueden ser bienes raíces, propiedad intelectual, cualquier situación que ponga dinero en tu bolsillo sin que tú estés trabajando, inversiones, bonos y demás. Un pasivo es cualquier cosa que esté sacando dinero de tu bolsillo. Cualquier cosa que sea nada más para dar una apariencia de poder, una apariencia de yo tengo suficiente recurso económico. Muchas veces ahí se queda, en que nada más destinaste todos tus ingresos en estar vestido al último grito de la moda, en andar manejando el carro más caro, en tener una casa con todos los lujos. Aquí viene otra de las ideas claves del autor. Dice el autor que una casa no siempre es un activo. Una casa puede ser un pasivo porque siempre te está sacando dinero. Si tú vives en una casa que le estás gastando mucho en mantenimiento, diferentes gastos que te puede generar una casa, entonces esa casa se convirtió en un pasivo, salvo que esa casa a futuro pues aumentara su valor. Bonos, inversiones, regalías, propiedad intelectual, bienes raíces, personas que durante toda su vida estuvieron recibiendo muy buen sueldo, pero llegan a una edad adulta y no tienen ningún recurso, no tienen estabilidad, no tienen una solvencia económica que les permita tener una vida tranquila, porque nunca aprendieron cómo funciona el dinero, nunca aprendieron a administrarlo. El autor pone el ejemplo de muchos jóvenes que estos últimos años han hecho grandes fortunas debido a aplicaciones que han creado. Ahorita realmente hay mucha forma de hacer dinero, menciona el autor. Lo importante es aprender a observar las oportunidades. Por eso la importancia de la educación financiera, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan los comercios, las inversiones, los fondos, y desarrollar la creatividad para que puedas pensar cómo puedes hacer tú para empezar a poner tu propio negocio, qué va a distinguir tu negocio de la competencia. Otra de las cosas importantes que menciona el autor es que debemos diferenciar nuestro negocio de nuestra ocupación. Muchas personas lo confunden. Si le preguntas a un médico cuál es su negocio, él pensará que su profesión de médico lo es, a menos que ese médico sea el dueño de la clínica o el dueño del hospital. No es su negocio, es su empleo. Un profesor, le preguntas cuál es su negocio, él pueda pensar que es su profesión de maestro, a menos que ese profesor sea el dueño de la escuela. No es un negocio, es un empleo, y él está contribuyendo a generar riqueza para otra persona con su trabajo. Tengamos claro que mientras estemos trabajando para otra persona, realmente no estamos creando una riqueza propia. Pregúntate, ¿estás construyendo algo para ti? ¿Ya tienes en mente cuál pudiera ser tus primeros activos? Para el autor, si realmente quieres construir una riqueza verdadera, hay que enfocarte en crear activos. Y no veas los lujos como una meta, no aspires a tener los lujos como tu meta principal, no. Los lujos, velos como una recompensa a todo el esfuerzo, más bien a toda la disciplina financiera que tú has tenido a lo largo del tiempo. Y recomienda el autor que los lujos los compres cuando esos activos que tú tienes ya te generen un suficiente flujo de efectivo para que te des ese lujo. Pero mientras no destines el dinero que tú puedes invertir, que tú lo puedes utilizar para crear algo que te genere más ingresos,
No lo destines en ir a comprarte un lujo, porque eso te va a quitar la posibilidad o te va a disminuir la posibilidad de que si llegas a ver una buena oportunidad de inversión, un bien inmueble, alguna buena oportunidad, que no puedas comprarlo porque el recurso que tenías lo destinaste para un lujo, para darte un gusto. Para el autor lo que realmente importa es la calidad de los activos que tú tienes, la calidad y la cantidad de los activos, más allá de que si aparentas tener riqueza o no aparentas tener riqueza. Lo importante, bueno, en sí la verdadera riqueza no se mira. Las personas verdaderamente ricas no andan por ahí tratando de aparentar, no. Lo importante es que tú sepas que tienes esa seguridad, esa serenidad de saber que tienes el suficiente recurso para vivir tranquilamente el tiempo que quieras así hacerlo. Esta parte del libro invita a que te preguntes qué puedes hacer, qué puedes crear, qué oportunidad de negocio tienes. Piensa qué es lo que te gusta hacer, qué puedes ofrecer tú a cambio de un pago. Y si todavía no lo has descubierto, sigue trabajando, sigue capacitándote, busca asesoría sobre inversiones, sobre comercio, sobre temas de contabilidad, cómo funcionan los negocios. Busca una adecuada asesoría financiera, una adecuada educación financiera. De los ingresos que obtienes por tu trabajo, una parte la vas a destinar para crear activos. Esos activos te van a generar un ingreso adicional aparte de los ingresos que tienes por tu sueldo. Y esos ingresos que tú percibas de tus activos más una parte de los ingresos de tu sueldo los tienes que seguir invirtiendo en más activos para que al paso del tiempo empieces a tener realmente un flujo de efectivo considerable. Dice el autor que mucha gente sabe lo que tiene que hacer, tiene los conocimientos, tiene adecuada asesoría financiera, pero no hace lo que tiene que hacer porque le da miedo invertir, le da miedo perder. El riesgo siempre lo va a ver en todo, pero por eso dice el autor que es importante tener una educación financiera, una asesoría financiera para que el riesgo lo minimices. Una vez que ya recibimos educación financiera, el siguiente paso es fomentar la disciplina financiera, porque si tenemos toda la teoría pero no la llevamos a la práctica, nunca vamos a salir de donde mismo. Tu independencia financiera va a ser el resultado de los ingresos que obtengas por medio de tus activos, y cuando esos ingresos, ese flujo económico que recibas por parte de tus activos sea suficiente para mantener el estilo de vida que tú quieras vivir, ahí es cuando ya vas a vivir realmente una independencia económica. Mientras el flujo de efectivo de tus activos no te dé el suficiente recurso para vivir esa vida que tú quieras vivir, no te salgas de esa capacidad, porque en el momento en el que empiezas a tomar recursos de los activos para seguir dándote gustos, es el momento en el que empiezan a mermar las ganancias de tus activos. Dentro de los puntos más importantes del libro es la idea de que tu riqueza no va a depender de tu trabajo duro. Hay mucha gente que trabaja duro durante toda su vida y jamás llega a tener una independencia económica. No nada más es el trabajo duro, va a ser el resultado de sí, trabajo duro y constancia, pero sobre todo de esa adecuada educación financiera que te va a permitir detectar oportunidades en donde las haya, que te va a dar la creatividad para ir pensando en qué negocios puedes implementar, y de la capacidad de administrar el dinero que recibas. Para Robert Kiyosaki, la educación financiera incluso puede ser más valiosa que el dinero mismo, porque dice el autor que si tienes una adecuada educación financiera, puedes detectar oportunidades incluso con poco dinero, puedes detectar oportunidades donde otras personas no la ven. El conocimiento es poder y ese conocimiento te va a servir para tomar decisiones audaces, decisiones rápidas, decisiones informadas que otras personas no puedan detectar. En cambio, todo lo que tú ignoras es lo que te puede costar y es lo que te puede llevar a perder dinero. Invita a que el empleo que tú tengas lo veas también como una fuente de aprendizaje, donde vas a aprender cómo funciona ese negocio. No sabes si el día de mañana decidas invertir en ese tipo de negocios, si el día de mañana seas el propietario. Algo que también dice el autor, muchas personas ven el trabajo o toman decisiones profesionales únicamente pensando en los ingresos, en cuánto sueldo van a recibir. Y esas personas, sobre todo las que se especializan nada más en un tema y no abarcan otros temas, normalmente son las que se quedan estancadas. Para el autor, las personas que verdaderamente destacan en su profesión, en los negocios y demás, son las que, aparte de ser muy buenos en lo que hacen, también
buscan aprender nuevas habilidades que los ayuden a conectar mejor con los futuros clientes. Recomienda desarrollar varias habilidades que te van a servir, te dediques a lo que te dediques. Una de las habilidades que recomienda es aprender ventas, aunque no vendas nada, pero tienes que aprender de ventas porque tienes que desarrollar esa capacidad de vender una idea, vender algo que tú estás creando, algo que quieres impulsar. Tienes que desarrollar esa capacidad de vender la idea a otras personas, desarrollar la habilidad de comunicación, manejo de personal, administración, contabilidad. Hay varias habilidades que te dediques a lo que te dediques, te va a servir mucho conocerlas. La educación no termina al salir de la universidad, al salir de la escuela, no. Es bien importante que estés actualizándote constantemente, aparte de en tu oficio, en tu profesión, en tu negocio, en tu emprendimiento, en otras áreas que te van a venir a complementar. El mundo es muy cambiante, los negocios están cambiando mucho. Los avances médicos, tecnológicos, todo está evolucionando a un paso bastante veloz, entonces no nos podemos quedar en el camino. En este sentido, conviene preguntarnos, ¿qué habilidades me interesa aprender en este momento? ¿En qué me puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender para hacer mejor ese negocio que yo estoy llevando a cabo, ese emprendimiento que yo estoy llevando a cabo? Hay personas que aunque tienen educación financiera, nunca se atreven a dar un paso para ir creando activos. Y menciona que hay 5 razones principales. Una de ellas es el miedo. El miedo a perder dinero. A nadie le gusta perder dinero. Pero acuérdate la máxima, el que no arriesga no gana. Y precisamente por eso el autor hace hincapié en la importancia de la educación financiera. Así vas a tener mayor información para tomar las decisiones que vayas a tomar. Otras de las causas son el cinismo. El cinismo en el sentido de pensar, no, es que a tal persona le fue muy mal, mejor yo no, porque a mí también. No, hay que dar ese paso. Otra de las causas es la pereza de investigar, de informarte, de actualizarte, de estar al pendiente de un negocio. Mientras no se venza esa pereza, uno va a estar siempre estancado donde mismo. Otra causa son los malos hábitos financieros, porque desde pequeño no se nos informó en forma adecuada sobre cómo manejar el dinero. Otra causa, la arrogancia. Hay personas que aunque saben que no saben, no reconocen que no saben y no buscan asesorías, no buscan capacitarse para tomar mejores decisiones. Prefieren seguir ignorando antes que reconocer que ignoran alguna situación. Recomienda el autor que a los jóvenes, desde antes de salir de casa, los papás les deben de enseñar todos estos temas de educación financiera, para que cuando estos jóvenes empiecen su vida adulta, su vida independiente, no empiecen ya formándose esas deudas y que no empiecen a reproducir ese patrón de la carrera de la rata. Una vez que ya tienes educación financiera, si no das un paso adelante, es como si no tuvieras nada. Puedes tener toda la educación financiera del mundo, tomar cursos, seminarios, leer libros, pero mientras no tomes tú la primera acción para empezar a crear tus activos, no va a pasar absolutamente nada. Recomienda 10 pasos para que tú logres tu independencia financiera o para que inicies en este camino hacia tu independencia financiera. El paso número 1, que tengas una razón. Piensa tú, ¿cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón para querer ser rico? Tener un mejor nivel de vida, darle una vida más cómoda a tu familia, tener una vida adulta tranquila, no depender de los apoyos de terceras personas. Esto es porque las metas financieras requieren un propósito lo suficientemente fuerte para que te mantengas firme a lo largo del tiempo. El paso número 2, las elecciones que tomas cada día. ¿Qué decides hacer cada día? Buscar asesoría, asistir a seminarios, leer libros de finanzas. Cada día toma decisiones que te lleven a acercarse a este propósito que tú tienes. Nuestro nivel de vida normalmente es el promedio del de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, fíjate con quién te rodeas. Rodéate de personas que te ayuden a crecer, rodéate de personas que te motiven a salir adelante, no que como los cangrejos te jalen hacia atrás. Esto no significa guardar distancia con nadie, pero sí sé selectivo de las personas que realmente van a ser tus amigos, tus amigas, las personas con las que realmente vas a compartir esos proyectos. El mensaje central del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki es: no trabajes para tener un sueldo, haz que el dinero trabaje para ti.
Enfócate en crear activos. A como vayan aumentando tus ingresos, no empieces a aumentar el costo de tu nivel de vida. No, empieza a apartar una cantidad de dinero para que vayas creando activos, para que esos activos empiecen a trabajar para ti. Y es muy importante la educación financiera. Prácticamente el libro hace hincapié en que la educación financiera puede llegar a ser más valiosa que el dinero mismo, porque con educación financiera puedes detectar oportunidades en donde otros no la ven. Puedes empezar negocios con un muy pequeño capital, pero la clave aquí es enfocarte en obtener educación financiera de calidad. Gracias por elegir mirar este video.